En este video vamos a usar lo que aprendimos en el video anterior para deducir información acerca de este sistema de líneas. Se ve muy confuso porque son muchas líneas y es difícil ver cuáles son las paralelas y cuáles son transversales. La manera de ver es la siguiente. Hay que mirar de qué líneas estamos hablando, de qué ángulos estamos hablando. Por ejemplo, si yo me fijo en esta línea Q y en esta línea N y me hablan acerca de los ángulos 9 y 2, entonces puedo ver que de lo que me están hablando es de ese sistema. Y entonces puedo fácilmente ver que la transversal es la línea M. Por lo tanto, cuando trabajamos estos problemas, tenemos que en muchas ocasiones cubrir la parte del dibujo que no se está usando para entonces más claramente ver cuál es la transversal y cuáles son las líneas paralelas. Vamos a ver algunos ejemplos. Nos hablan del ángulo 9, lo encontramos aquí. Nos dicen que es congruente, o sea, igual a la medida del ángulo 16. Esto quiere decir que estamos trabajando en esta zona del dibujo acá abajo. Por lo tanto, yo puedo cubrir esta parte del dibujo y entonces trabajar con lo demás. Ahora puedo ver que las líneas, la transversal tiene que ser la línea Q, porque de estas tres líneas que me aparecen, la única que tiene dos intersecciones es la línea Q, la única que cruza las otras dos. Pues, ¿qué puedo deducir si esos dos ángulos son iguales? Recuerden que estos ángulos, el 16, si sigo es igual al 11, si cruzo la intersección y al otro lado, luego cruzo a la otra intersección y al otro lado, luego cruzo la intersección al otro lado, o sea, por eso se llama alterno, porque se va cruzando de un lado al otro, en un patrón de zigzag. Si esos ángulos son exteriores, las líneas paralelas son estas. O sea que el ángulo 9 y el ángulo 16 son exteriores porque quedan fuera de la zona atrapada entre las líneas paralelas y son alternos y son iguales. Aprendimos que por el teorema de los ángulos exteriores alternos, entonces las líneas deben ser paralelas. Estas dos líneas deben ser paralelas. Para recordar cómo se llaman estas líneas, movemos el papel. Esas dos líneas son la línea M y L. O sea que podemos deducir entonces que la línea M es paralela a la línea L y eso es debido al converse del postulado de alternate exterior angles. ¿Okay? Vamos a ver el siguiente problema. Nos dicen que el ángulo 8 es igual al ángulo 11. Vamos a marcarlo, el ángulo 8 y el ángulo 11. Eso quiere decir que estamos trabajando en esta zona del dibujo, por lo tanto no necesitamos esta otra parte del dibujo acá. ¿Okay? Esa parte no la necesitamos. Pues vamos a ver. Si es así, esto quiere decir que la transversal es la línea L. La línea L es la transversal. Eso quiere decir que las líneas que se supone que sean paralelas son la N y la Q. Pues el ángulo 8 y el ángulo 11 quedan atrapados en la zona interior de las líneas que tenemos que examinar si son paralelas. A la vez son alternos, no quedan en el mismo lado. Y entonces si esos dos ángulos son iguales, aprendimos que por el teorema, por el converse del postulado de los ángulos alternos interiores, la línea Q
debe ser paralela a la línea N. Vamos a escribir aquí converse de alternate interior, porque estos son interiores. Angles. Ok, el próximo problema nos dice que el ángulo 5 es congruente al ángulo 7. Vamos a identificarlos. El ángulo 5 es congruente al ángulo 7. O sea, estamos trabajando en esta zona del dibujo. Vamos a tapar entonces la zona del dibujo que no estamos usando. Vamos a rotar el papel. Así. Y hacerlo un poquito más grande. Okay, aquí es donde estamos trabajando. Bueno, pues entonces eso quiere decir que la transversal tiene que ser la línea N, porque es la única que cruza las otras dos líneas. Y al fijarnos en las intersecciones, esta intersección aquí y esta intersección aquí, vemos que el ángulo 5 y el ángulo 7 quedan exactamente en la misma posición de la intersección. Por lo tanto, son ángulos correspondientes. Y si esos ángulos correspondientes son iguales, habíamos aprendido que ese es el teorema, o el postulado de las líneas de los ángulos correspondientes. Y entonces tenemos que deducir que la línea M, que es esta línea aquí, debe ser paralela a la línea L. Y ese es el converse de corresponding angles. ¿Ok? Vamos ahora a ver el otro problema que nos están diciendo aquí. Dice la medida del ángulo 6 y la medida del ángulo 7 suman a 180. Vamos a encontrarlos, el ángulo 6 y el ángulo 7. De nuevo, estamos trabajando en la zona de arriba del dibujo, la zona de abajo no la necesitamos. Eso quiere decir que la transversal, de nuevo, es esta línea aquí. Ups, voy a cambiar el color. Esta línea aquí es la transversal. Y eso quiere decir que en el mismo lado de la transversal vemos el ángulo 6 y seguidito va el ángulo 7, por lo tanto son ángulos consecutivos uno tras el otro y quedan en la zona interior de las líneas paralelas. Esos son lo que habíamos hablado del teorema de consecutive interior angles. Y si esos ángulos suman a 180, por definición, las líneas que quedaron en azul aquí, la M y la L, deben ser paralelas. M es paralela a L. Y el teorema que nos prueba eso es, a ver si me cabe aquí, consecutive interior. Pero es el converse de ese teorema porque estamos yendo de la idea de los ángulos a el hecho de que son paralelas. Por eso es que el converse, porque estamos yendo al revés. Si fuésemos de que las líneas son paralelas, dígame qué sucede con los ángulos, entonces el teorema no es converse, es yendo en la dirección original. El próximo problema nos dice que el ángulo 6 es igual al ángulo 7. Vamos a encontrarlos. El ángulo 6 es igual al ángulo 7. Vamos a tapar la zona del dibujo que no estamos trabajando. Y como acabamos de ver, ángulos en el interior, en el mismo lado de la transversal, en el mismo lado de esta transversal, se llaman ángulos consecutivos uno tras el otro. Pero se supone que estos dos ángulos, la relación entre ellos sea que si los sumamos, nos da 180. Y eso no es lo que nos están diciendo aquí. Nos dicen que son iguales. O sea, que la información de estos dos ángulos no sigue la idea que se supone que siga. Por lo tanto,
no podemos determinar que algunas líneas son paralelas, no aplica. En la próxima nos dice que el ángulo 1 es igual o congruente al ángulo 9. Ángulo 1 aquí, ángulo 9 aquí. Vamos a tapar la zona del dibujo que no estamos utilizando. Aquí. Borrar mis marcas. Entonces, identificando las intersecciones que estamos trabajando, esta intersección de arriba y esta de abajo, podemos fijarnos que el ángulo 1 y el ángulo 9 quedan exactamente en la misma posición, arriba a mano izquierda de la intersección, y son congruentes. Esto nos están hablando de posiciones correspondientes, y cuando esas posiciones correspondientes son iguales, habíamos visto que eso solo sucede en las líneas paralelas. Por lo tanto, este es el converse del postulado de corresponding angle. Angles, este es el símbolo de angles. Pasamos al otro. El otro problema nos dice que el ángulo 1 más el ángulo 9 deben sumar a 180, que son los mismos ángulos que habíamos estado viendo aquí, el ángulo 9 y el ángulo 1. Como vimos en el problema anterior, el ángulo 1 y el ángulo 9 son correspondientes, por lo tanto las definiciones nos dicen que esos ángulos pueden ser iguales. No nos dicen nada acerca de que el ángulo 1 y el ángulo 9 deben sumar a 180, esa no es la idea. Deben ser iguales. Por lo tanto, esto aquí no nos prueba nada de líneas paralelas. Y ponemos none. El último problema nos dice que el ángulo 13, vamos a encontrarlo, el ángulo 13 es igual o congruente al ángulo 2. Pues tapando la zona del dibujo que no necesitamos, identificamos la transversal, que es la única línea que podemos ver que toca otras dos líneas. Podemos ver que el ángulo 2 queda en el lado opuesto, hay que cruzar la transversal para llegar al lado 13. Y que ambos quedan en el exterior de la zona entre las líneas paralelas. Esta es la zona interior y el ángulo 2 y 13 quedan en la zona exterior. Como son exteriores y son alternas en lados diferentes de la transversal, sabemos que estamos hablando de alternate exterior, exterior alterno. Y el postulado que vimos es que cuando estos dos ángulos son iguales, cuando las líneas son paralelas. Por lo tanto, yendo a la inversa, si los ángulos son iguales, tienen que ser paralelas. Estas son las líneas Q y N. O sea que podemos concluir que las líneas Q es paralela a la línea N por el converse de alternate exterior. Vamos a ver un problema más en la próxima página. Nos dice, resuelva para encontrar el valor de X. Diga la razón o el postulado que le permite hacer lo que está haciendo. Pues lo primero es identificar, ok, tenemos un sistema aquí de dos líneas paralelas, porque estos símbolos quieren decir paralelas. Y la línea que cruza esas dos líneas paralelas, o sea, esta, viene siendo la transversal. Nos dan información de un ángulo aquí que es 120 y otro ángulo aquí es 3x. Estos dos ángulos quedan en el mismo lado de la transversal, o sea, al lado de acá, al lado sur o abajo de la transversal, y van seguiditos uno tras el otro, o sea que son ángulos consecutivos, uno tras el otro. Lo que habíamos aprendido es que en consecutive angles en el interior
de las líneas paralelas deben sumar a 180. Ese era el postulado que se llamaba consecutive interior angles. ¿Okay? Utilizando ese postulado, sabemos que esos dos ángulos deben sumar a 180. Pues esta misma ecuación es lo que vamos a escribir. 120 más 3x es igual a 180. Procedemos a resolver la ecuación separando los lados. Aquí yo tengo mi lado de x, por lo tanto cualquier término que no tenga una x en ese lado debe irse, debe ser cancelado, pues 120, debo restar 120 en ambos lados. Entonces 3x es igual a esta resta, resulta en 60. El último paso siempre es dividir por el coeficiente de x, dividido entre 3. 3 dividido por 3 queda un 1. X entonces es igual a 20. Y aquí tenemos nuestra solución. Esto solamente fue posible porque nos indicaron que las líneas son paralelas con estos símbolos. Y también porque una vez sabemos que son paralelas, el postulado de los ángulos interiores consecutivos, recordando que tienen que ser interiores y tienen que ser consecutivos, en ese postulado nos dicen que siempre deben sumar a 180.